Muy bien, entonces seguimos con el tema de modelado de sistemas y particularmente de sistemas de segundo orden. Vamos a avanzar por esta presentación entonces. Recordando que entendemos por respuesta temporal la salida de un sistema ante una entrada conocida. Y el estudio de la salida del sistema ante una entrada conocida. Si tenemos un sistema caracterizado por una función de transferencia g de s, eso es una s, lo que queremos saber es cómo es su salida para una entrada determinada. Por lo general, la entrada que usamos para hacer este análisis es el escalón. Vamos a ver que hay tres tipos de entradas que usamos normalmente dentro de los sistemas de control: el escalón, la rampa y la parábola. Y la salida, lo que nos interesa de la salida no es la fórmula analítica de I de t, no nos interesa la fórmula analítica de I de t, sino simplemente la gráfica. Queremos saber qué pinta tiene. A esta respuesta temporal la dividíamos en dos partes, ¿sí? Régimen transitorio y régimen de estado estable. El evento que determina esta separación es que la señal entra en una banda del más o menos 2% del valor de régimen y ya no vuelve a salir. A ese evento se lo caracteriza, digamos, de ese evento lo que nos interesa es el tiempo para el cual ocurre, que se llama tiempo de establecimiento, T sub S. Dijimos que de todas las funciones de transferencia que existen, nos interesa estudiar solamente la respuesta de dos, los sistemas de primer orden y los sistemas de segundo orden, porque son sencillos de estudiar y porque gracias a la característica dominante que tienen algunos polos del sistema, o que pueden tener, los sistemas más complejos pueden ser o bien tratados como si fueran de segundo orden, o bien las conclusiones a las cuales llegamos cuando estudiamos los sistemas de segundo orden o de primer orden pueden ser extrapoladas a sistemas de orden superior. Esto era la respuesta temporal de los sistemas de primer orden. De los sistemas de segundo orden, ¿qué dijimos ya? Bueno, que la función de transferencia clásica de un sistema de segundo orden tiene esta forma: K, una ganancia, que puede ser 1, por omega n cuadrado sobre S cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n al cuadrado. Es decir, tenemos tres parámetros: la ganancia, la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento relativo zeta. El coeficiente de amortiguamiento relativo es el que gobierna o el que determina cuánto sobrepasamiento va a tener la señal, si es que lo va a tener. En función de las raíces de este polinomio, del polinomio denominador igualado a 0, en función de los valores de esas raíces que están acá, sabemos que vamos a tener distintas respuestas. Por ejemplo, si estas raíces son imaginarias puras, la respuesta va a ser oscilatoria. Si son complejas conjugadas, la respuesta va a tener sobrepasamiento, por lo tanto va a ser subamortiguada. Si son reales, ya sean reales e iguales o reales y distintas, la respuesta temporal no va a tener sobrepasamiento, va a ser similar, parecida a la de un sistema de primer orden. Cuando las raíces de la ecuación característica, o sea, de este denominador igualado a 0, son reales e iguales, decimos que el sistema está críticamente amortiguado.
Y si son reales y distintas, decimos que el sistema está sobreamortiguado, amortiguado de más. ¿Mm? Críticamente amortiguado podemos asociarlo con el concepto de que es el valor de cita, digamos, que es el valor de cita que hace que la respuesta sea lo más rápida posible sin sobrepasamiento. Acá tenemos, por ejemplo, la respuesta de un sistema de segundo orden sobreamortiguado o críticamente amortiguado. ¿Mm? Habíamos hablado de cómo hacer para identificar este sistema, es decir, cómo a partir de la gráfica obtener la función de transferencia. Y acá tenemos la respuesta más clásica, que es la de un sistema de segundo orden subamortiguado, donde tenemos un par de parámetros que nos interesa, en los cuales nos interesa detenernos. Ellos son el sobrepasamiento máximo, que es el máximo valor al que llega la señal, menos el valor de régimen, dividido el valor de régimen. ¿Sí? Esto se lo suele expresar de manera porcentual. Un sobrepasamiento del 4% es normalmente aceptado. En este caso tendríamos un poco más de sobrepasamiento, ¿no? Este está un poco más alto. Después, otro parámetro que nos interesa conocer es el tiempo de establecimiento. Para el tiempo de establecimiento no hay una fórmula cerrada. Perdón, el sobrepasamiento máximo, entonces, recién dije que era el valor máximo de la salida menos el valor de régimen sobre el valor de régimen, y eso también se asocia al coeficiente de amortiguamiento relativo mediante esta fórmula. Sobrepasamiento máximo es igual a E a la menos pi por cita sobre la raíz de 1 menos cita cuadrado. Por otro lado, el tiempo de establecimiento es aproximadamente 4 sobre cita por omega n. No hay una fórmula cerrada acá. Los autores brindan distintas alternativas según el valor de cita, pero no hay una única fórmula cerrada, por lo tanto, se usan aproximaciones en todos los casos. A mí particularmente la que me sirve y la que me gusta usar es tiempo de establecimiento aproximadamente 4 sobre cita por omega n, por su similaridad con la fórmula del tiempo de establecimiento de los sistemas de primer orden. Y luego, otro parámetro que es muy útil, sobre todo cuando hacemos identificación, esto es, a partir de la gráfica, encontrar la función de transferencia, es el tiempo pico. El tiempo pico es el tiempo para el cual ocurre el sobrepasamiento máximo, tal cual lo vemos en la gráfica, y viene dado por pi sobre omega n por la raíz de 1 menos cita cuadrado. Eso significa que para hacer identificación, o sea, dada la respuesta, encontrar una función de transferencia que pueda representar a nuestro sistema, necesitamos encontrar este punto de acá. Ese punto de ahí. Con ese punto, y por supuesto el valor de régimen, podemos encontrar primero el sobrepasamiento máximo, a partir de ahí despejamos cita, y luego con el tiempo pico y el valor de cita, despejamos omega n. Acá tenemos las definiciones, hay algunos tiempos más que ustedes van a ver en los libros. La verdad es que esos no son tan usados, así que acá no los vamos a, ni siquiera se los voy a mencionar. Ahora, lo que viene ahora sí es importante. Obviamente lo que dijimos recién también, pero era un resumen de la clase
de la clase pasada. Lo que vamos a ver ahora es cómo se relacionan estos parámetros zeta y omega n con el plano complejo. Esto es muy importante porque va a ser la base del diseño de sistemas de control, que es lo que vamos a estudiar de ahora en más. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este dibujo tenemos al plano complejo. Este es el eje real. Este es el eje real. Este de acá es el eje imaginario. Y este punto de acá es el origen de coordenadas. El plano complejo va a ser útil porque acá nosotros vamos a dibujar las raíces de nuestro sistema. O sea, vamos a dibujar las raíces que vamos encontrando en nuestro sistema. Y vamos a ver que es posible relacionar gráficamente los valores de las raíces con zeta y omega n. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una raíz R es en esencia un número complejo que se puede escribir de dos formas, al menos. Se puede escribir como un par, donde por un lado escribimos la parte real y por el otro lado la parte imaginaria, o lo podemos escribir como un vector representando un módulo y una fase. Es decir, lo podemos representar como sus coordenadas, la coordenada real y la coordenada imaginaria, o también como un módulo. El módulo de este número es el módulo de este vector, y un ángulo, que normalmente es este de acá, pero nosotros vamos a usar su complemento. Su suplemento, perdón. Su suplemento, su ángulo suplementario. Bien, entonces, si tenemos las raíces R1 y R2, y sabemos que las raíces son menos zeta por omega n más menos j por omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Y a esto le tomamos el módulo. El módulo de un número complejo es la parte real, la raíz cuadrada, perdón, de la parte real al cuadrada más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Eso es Pitágoras. Entonces, operando con esto, vamos a llegar a la conclusión de que el módulo de este número que tenemos acá, el módulo de la raíz, es igual a omega n. Es decir, si volvemos acá, el módulo de este vector vale omega n. La parte real de este número es menos zeta por omega n, y la parte imaginaria es la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado por omega n. ¿Sí? Normalmente el omega n lo escribimos antes de la raíz, pero acá ya no me iba a entrar. Entonces, el módulo de esa raíz, este valor de acá, es omega n. Eso significa que todas las raíces de distintos sistemas que estén a la misma distancia del origen, van a tener el mismo omega n, o sea, la misma frecuencia natural no amortiguada. Entonces, por ejemplo,
Si un sistema tiene sus raíces aquí, va a tener el mismo omega n que otro sistema que tenga sus raíces por acá. Es decir, nosotros podemos dibujar lugares de raíces con omega n constante, dibujando semicírculos sobre el plano complejo. En este caso, en el caso de los dibujos de las raíces que acabo de representar, estos sistemas, los sistemas rojo y amarillo, ambos van a tener un omega n de 0.6. Ahora, vamos a pasar a definir la fase de esas raíces, ¿sí? Como recién estábamos hablando, dijimos que a un número complejo, a una raíz compleja, la podemos escribir como un módulo y un ángulo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto vale ese ángulo. Ese ángulo va a valer el arco coseno de la parte real sobre el módulo de la raíz. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es trigonometría, ¿sí? Esto es simplemente trigonometría. Si queremos calcular cuánto vale este ángulo, podemos aplicar el teorema del coseno o directamente la relación coseno de tita. Podríamos aplicar el teorema del seno, del coseno, pero también podemos decir directamente coseno de este ángulo que tenemos acá es igual al cateto adyacente sobre la, perdón, el cateto, sí, bien digo, adyacente, que es este de acá, sobre la hipotenusa. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? El cateto adyacente vale menos zeta por omega n, y la hipotenusa, que es el módulo de la raíz, vale omega n. Por lo tanto, perdón, el cateto vale zeta por omega n, ¿no? Zeta por omega n. Por más que sea por más que lo que estemos representando acá sea un número negativo, lo que nos interesa es el valor del módulo del cateto. Entonces, zeta por omega n. Entonces, reemplazando acá, tenemos que ese ángulo vale el arco coseno de zeta por omega n sobre omega n. Por lo tanto, ese ángulo, el ángulo de la raíz, es igual al arco coseno de zeta. Así que, si volvemos acá entonces, este angulito, ese ángulo vale el arco coseno, el arco coseno a la menos 1 de zeta. Entonces podemos representar en el plano complejo lugares de zeta constante mediante semirrectas que parten desde el origen, de coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, esta recta, esta semirrecta porque parten de un punto, ¿no? en específico. Eso quiere decir que todos los sistemas que tengan, se me perdió el puntero,
perdón, todos los sistemas que estén parados, que tengan raíces, que estén sobre el mismo lugar de cita constante, por ejemplo, estos dos que estamos dibujando acá, van a tener el mismo coeficiente de amortiguamiento relativo y van a tener, por lo tanto, el mismo sobrepasamiento. Y esto, además, nos va a servir a nosotros para diseñar sistemas de control. ¿Cómo nos va a servir para diseñar sistemas de control? Bueno, de la siguiente forma. Acá tenemos el plano complejo, eje real, eje imaginario, y hemos dibujado los lugares de de omega n constante y las semirrectas de cita constante, ¿sí? Semicírculos y semirrectas. ¿Cómo nos va a servir esto? Bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar así. Supongamos que nosotros tenemos un sistema caracterizado por una cierta GDS. Bueno, esto se supone que es GDS, ¿no? Eso va a tener una determinada respuesta temporal. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos ciertos requerimientos de diseño. Tenemos ciertos requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, necesitamos que el sobrepasamiento máximo no supere un determinado valor y necesitamos que el tiempo de establecimiento tampoco supere un determinado valor. Ahora, con estos dos requerimientos, por ejemplo, sobrepasamiento máximo menor al 4%, tiempo de establecimiento menor a 1 segundo. ¿Qué vamos a hacer con esto? De acá, lo que vamos a obtener con las fórmulas que habíamos encontrado antes, con estas fórmulas, con la fórmula del sobrepasamiento máximo y la fórmula del tiempo de establecimiento, vamos a encontrar un valor de cita, y luego un valor de omega n, aproximado, pero bueno, no importa, un valor de omega n. ¿Qué vamos a hacer con estos valores de cita de omega n? Los vamos a especificar en el plano complejo. Bueno, se supone que eso es una recta, ¿no? Ese es mi valor de cita. Y ahora dibujamos el valor de omega n que sale de los requerimientos. Y esto es muy poderoso, porque esto quiere decir que para que mi sistema cumpla con estos requerimientos, las raíces de su ecuación característica tienen que posicionarse en el punto de cruce entre cita y omega n. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, ahí es donde entra en juego la realimentación. Nosotros vamos a tomar la señal de salida una flecha más menos. Acá tenemos nuestra señal de referencia. Y acá, en el medio, perdón por haber hecho justo el dibujo acá, vamos a poner algo que puede ser una constante u otra función de transferencia, un bloque, de manera tal que las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado caigan justo acá. O sea,
justo en el lugar donde mis requerimientos están especificando el valor de zeta y el valor de omega n. Bueno, acá uno de ustedes pregunta, ¿qué ocurre si le erro y las raíces no quedan en la intersección de zeta y omega n? No sé qué viene de... bueno, hasta ahí. ¿Qué ocurre entonces si le erramos y las raíces de este sistema de lazo cerrado no quedan justo en la intersección de zeta y omega n? Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener un sistema, por ejemplo, si en vez de poner las raíces ahí, las escribimos, le erramos y las ponemos por acá, ahí y ahí, lo que vamos a tener es un sistema a lazo cerrado, estable, porque la parte real de sus raíces sigue estando en el semiplano negativo, en el semiplano izquierdo, pero no vamos a cumplir ni con el sobrepasamiento, en este caso, ni con el tiempo de establecimiento. ¿Por qué? Porque recién dijimos que zeta es el arco coseno de este ángulo que tenemos, que estamos formando acá con el eje real negativo. Entonces, cuando ese ángulo coincide con el eje real negativo, zeta vale 1. Cuando ese ángulo coincide con el eje imaginario, zeta vale 0. Por lo tanto, zeta decrece, se hace cada vez más chico a medida que vamos para allá, que el ángulo se va elevando. Un zeta cada vez más chico significa cada vez más sobrepasamiento. Entonces, si las raíces, si cuando yo diseño las raíces de mi sistema, de mi ecuación característica, quedan más altas o con un ángulo mayor con respecto al eje imaginario, al eje real, perdón, quedan con un ángulo mayor con respecto al eje real que los requerimientos de diseño, lo que va a pasar es que mi sistema va a tener más sobrepasamiento que el requerido. Entonces, no cumplo con esta condición. ¿Qué pasa ahora si encima tampoco cumplo con la condición de omega n y me acerco, termino posicionando las raíces más cerca del eje imaginario? Bueno, si las posiciono más cerca, este módulo va a ser menor, por lo tanto omega n va a ser menor. Si omega n es menor, el tiempo de establecimiento va a crecer. Ustedes ya saben, si lo vemos desde otro lado, que a medida que las raíces se acercan al eje imaginario, la respuesta temporal es más lenta. Entonces, si tampoco cumplimos con la condición de omega n, viniéndonos hacia el eje imaginario, lo que va a ocurrir es que el tiempo de establecimiento también sea mayor que el requerido. Así que en este caso no cumplimos ni con el tiempo de establecimiento ni con el sobrepasamiento máximo. ¿El sistema sigue siendo estable? Sí, sigue siendo estable, pero no terminamos de cumplir con esto. ¿Qué pasa si por otro lado posicionamos nuestras raíces, por ejemplo, por acá? Bueno, si nosotros diseñamos este bloque, diseñamos este bloquecito de acá, de forma tal que las raíces de nuestro sistema a lazo cerrado se posicionen en este punto, en estos dos puntos, comparados con los requerimientos, el zeta y el omega n de requerimiento, acá tenemos un zeta mayor. Por lo tanto, el sobrepasamiento máximo va a ser menor que el requerido. Y tenemos también un omega n mayor que el requerido.
Por lo tanto, el tiempo de establecimiento va a ser menor. Así que, si nosotros ubicamos las raíces de nuestro sistema en estos dos puntos, si bien no son exactamente los de diseño, vamos a tener una respuesta temporal con menor sobrepasamiento y menor tiempo de establecimiento. O sea que en ese caso no hay problema. Nosotros podríamos dejar las raíces de nuestro sistema acá y todo va a funcionar bárbaro. De hecho, va a funcionar mejor que lo que nos especifican los requerimientos. Vamos a tratar de explicar esto de nuevo entonces, desde otro ángulo, o por lo menos de forma un poco más prolija. Supongamos que nosotros tenemos un sistema caracterizado por una función de transferencia GDS. Este sistema tiene una determinada salida, una determinada entrada. Así como está a lazo abierto, este sistema tiene ciertas características dinámicas, ¿no? Su respuesta dinámica va a tener una forma que va a depender de la ubicación de sus polos. Supongamos que GDS es una función de transferencia de un sistema de segundo orden estándar, la que estamos estudiando ahora, con polos fijos en determinados valores. Entonces eso va a hacer que este sistema tenga una determinada respuesta. Ahora bien, nosotros lo vamos a usar de alguna manera tal que vamos a necesitar que este sistemita opere según ciertos requisitos, según ciertas especificaciones. Esos requisitos suelen ser tres. El error en estado estable, que lo vamos a ver a continuación. El error de estado estable indica cuán lejos queda la salida del sistema de nuestra referencia. El sobrepasamiento máximo, que nos dice que lo solemos expresar como un sobrepasamiento máximo menor a un tanto por ciento, menor o igual a un tanto por ciento, que dice cuánto puede pasarse la respuesta del sistema por encima del valor de régimen. Y también un tiempo de establecimiento, ¿sí? Que suele ser, que nos indica en cuánto tiempo tiene que llegar al valor de régimen, o al menos al 98% del valor de régimen, y que también suele estar dado como un tiempo de establecimiento menor o igual que algún cierto tiempo en segundos, por ejemplo. Ahora bien, nosotros tenemos entonces que, de alguna manera, relacionar estos requerimientos con la respuesta temporal del sistema. Con las fórmulas que ya vimos, sabemos que el sobrepasamiento máximo depende exclusivamente del coeficiente de amortiguamiento relativo zeta. Exclusivamente. Por lo tanto, de este requerimiento podemos sacar un valor de zeta. Conocido zeta, podemos aproximar a partir de zeta y el tiempo de establecimiento a un valor de omega n. ¿Y con esto qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que estamos buscando entonces con estos requerimientos es algún sistema. Digamos, lo que podemos hacer nosotros con estos requerimientos es armar un sistema equivalente y decir, bueno, yo realmente necesito que el sistema que está compuesto por ahora por GDS tenga esta respuesta temporal. Tengo una respuesta temporal que sea omega n al cuadrado sobre S cuadrado más 2
por zeta por omega n por S más omega n al cuadrado. La información que yo saco de los requerimientos es esta de acá. Es decir, yo necesito que este sistema, que no sé cómo es por ahora su función de transferencia, no me interesa mucho, pero yo sé que necesito que funcione de esta forma. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto ahora? Porque si tenemos un GDS, una planta, nosotros hemos dicho que así como está, no podemos modificar sus polos. Entonces, si esto que tenemos acá no es igual a esto, sonamos. Y ahí es donde entra la realimentación. Acá es donde entra la realimentación. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar la salida, podemos agarrar la salida, traerla para acá, perdón, este no, la traemos para acá, la comparamos con la referencia y acá podemos poner otra cosa. Acá podemos poner algo que sea nuestro, ¿no? Una función de transferencia propia o una ganancia propia. Vamos a hacerlo fácil y por ahora vamos a poner simplemente una ganancia, K, un número. Eso es un número. Entonces, ¿qué pasa? Y pasa que ahora tenemos todo un sistema a lazo cerrado que tiene que ser igual o que tiene que ser lo más parecido posible a este sistemita que teníamos acá según los requerimientos. ¿Y por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos hacer que un sistema a lazo cerrado sea igual a esto? Bueno, porque la función de transferencia de este sistema a lazo cerrado, la f de t, voy a escribir con negro esto, la f de t del sistema a lazo cerrado es K por G de S sobre 1 más K por G de S. La ecuación característica es 1 más K por G de S. Y K, no nos olvidemos, es un parámetro que estamos incorporando nosotros. Esto es un número que estamos poniendo nosotros, ¿sí? Por lo tanto, le podemos dar el valor que nosotros querramos. Entonces, con este K podemos modificar todas las raíces de esta ecuación característica para que sean iguales o lo más parecidas posible a las que teníamos acá. Es decir, para que esta ecuación sea lo más parecido posible a esta. Y ahí entonces es donde entra de nuevo el plano complejo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dibujar los lugares el lugar de zeta constante y de omega n constante en el plano complejo. ¿Sí? Supongamos que este es nuestro zeta de diseños. Supongamos, a ver cómo dibujo esto para que no esté tan feo. Supongamos que nuestro zeta de diseño es este de acá, 0,8, y que nuestro omega n es este de acá, 0,6. Entonces, nosotros tendríamos que ajustar el valor de esa ganancia K para que las raíces de la ecuación característica de nuestro sistema de lazo cerrado se posicionen en este punto
y en este punto. Y de esa forma, la respuesta temporal, si nosotros logramos eso, encontrar el valor de K que hace que las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado se posicionen en estos dos puntos, entonces la respuesta temporal de este sistema de lazo cerrado va a cumplir con estos requerimientos. Ahora bien, en este ejemplo del que estamos hablando nosotros, estamos considerando que el sobrepasamiento es algún número entre 0 y 1, mayor que 0, perdón, el sobrepasamiento, sí, bueno, es algún valor mayor que 0, ¿sí? O sea que nuestro sistema soporta algo de sobrepasamiento. Pero hay casos en los cuales el sobrepasamiento está prohibido. Entonces es 0. Si el sobrepasamiento es 0, zeta tiene que ser exclusivamente 1. Si tenemos que diseñar un sistema para zeta igual a 1, entonces las raíces van a tener que ser reales. ¿Sí? Si zeta vale exactamente 1, las raíces van a tener que ser reales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podríamos elegir las que sean reales e iguales, y que las dos se posicionen en este punto para tener de esa forma una respuesta críticamente amortiguada, o sea, la más rápida posible sin sobrepasamiento.